Bien, ahora toca el otro tipo de métodos que vamos a utilizar para poder operar con vectores. Vimos ya los métodos gráficos, el método del triángulo y el método del polígono, y ahora vamos a ver los métodos analíticos, que son métodos muy importantes porque estos métodos son en gran parte matemáticos, pero que requieren básicamente después en la física, en los temas posteriores, el correcto uso de estos métodos, ¿no? Y este método se llama el método de la descomposición vectorial. ¿Y de qué trata? Si nosotros tenemos un grupo de vectores en un plano cartesiano, por ejemplo aquí, ¿no? Este es el plano cartesiano, y acá tenemos el eje X, el eje Y, y acá tenemos tres vectores, este vector, este y este otro. Vamos a ponerle, por ejemplo, en una letra, ¿no? Este vector se llama el vector A, este es el vector B, y este vector es el vector C. ¿Cuál es la idea de la descomposición de los vectores? Es que los vectores van a tenerse que descomponer llevándose a los ejes coordenados. Es decir, por ejemplo, el vector A tendría una componente en el eje X y en el eje Y. Sus componentes serían, para el vector A, por ejemplo, una componente horizontal y una componente vertical. ¿Cuáles serían entonces? Esta componente horizontal que tenemos acá sería la componente del vector A en la dirección del eje de las X. Y esta otra componente que ves para acá sería la componente vertical en el eje de las Y. Ahí tenemos dos componentes. Entonces, este vector que está acá vendría a ser como la resultante de estos dos. Pero obviamente ya no quiero trabajar con este vector oblicuo. Voy a trabajar con sus componentes en los ejes coordenados. ¿Y cuál es el valor de esta componente? El valor de esta componente viene por la función matemática coseno de un ángulo. Acá, por ejemplo, si este vector es el vector A, este de acá sería A por el coseno del ángulo θ. Esta componente vertical que ves acá, que ves aquí, que es la proyección aquí mismo, sería entonces la componente del vector, bueno, sería A por el seno del ángulo θ. Y esto viene de las funciones trigonométricas, pero si uno me dice, no, profe, en forma práctica, ¿cómo yo lo entendería? Es fácil. Cuando está pegado el vector al eje, para ese lado es coseno. Cuando no hay ángulo acá, seno, le pones A seno de θ. Así de simple. Por ejemplo, en este caso, el vector B, por ejemplo, tenemos que es un vector que forma un ángulo alfa con el eje de las ordenadas, con el eje Y. Sus componentes serían dos, ¿no? Una componente horizontal y una componente vertical. Pero como tú sabes, estas dos componentes de este vector, una aquí y otra aquí, tendrían valor cada una de ellas en función del ángulo que forman también, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que aquí yo tengo el vector B. Entonces acá sería, como está pegado al ángulo, en este caso, acá sería B por el coseno del ángulo alfa. Y acá sería B multiplicado por el seno del ángulo alfa. ¿Recuerda? No es como una vez me dijeron, un estudiante me dijo, profe, siempre en X es coseno, ¿no? No, depende de la ubicación del ángulo nomás, ¿ya? Si este es el ángulo, acá sería A coseno, y si no hay ángulo, A seno. Por ejemplo, acá, este es el ángulo, acá sería B coseno, y acá sería B seno de alfa, ¿ya? Profe, ¿y este vector C? Bueno, este vector C que tú ves aquí, no lo descompones porque ya está ubicado en un eje coordenado, ya en el eje Y. Cuando se descompone es cuando esos vectores son oblicuos, es decir, forman un ángulo con alguno de los ejes, ¿no? Entonces acá tú has visto que este A lo hemos descompuesto en dos componentes, este B también en dos componentes, pero ese ya no lo tocamos, ¿no? Ahora, es necesario que entiendas que 7 de acá es el plano cartesiano, este sería el origen, ¿no? Y para allá son vectores positivos, los que apuntan para allá, y para allá los que apuntan son negativos. Para arriba los positivos, para abajo los que apuntan son negativos. Entonces, en ese sentido, una vez que hago la descomposición de esta manera, puedo tener yo entonces que trabajar tanto en el eje X como en el eje Y. Pero algo importante te voy a decir, si este ángulo de aquí es un ángulo conocido y este de acá es un valor conocido, entonces estas componentes ya no podrían trabajarse con A coseno o A seno, sería una pérdida de tiempo. Aplicamos lo que son triángulos notables. Es un ejemplo, ¿no? Si este acá fuera 50 y este ángulo fuera 37, sabríamos que esta componente vale 30 y esta vale 40, ¿no? Y esto, ¿no? Recuérdate los triángulos notables. Entonces, eso vamos a verlo en el desarrollo de problemas, por ejemplo, en métodos prácticos, ¿no? Pero bueno, en el eje de las X, ¿cómo calcular entonces la resultante que hay en el eje de las X? ¿Cómo calcular Rx, por ejemplo, resultante en X? En este eje de las X sería suma de vectores que van a la derecha menos suma de vectores que van a la izquierda. O sea, ¿por qué digo así? Porque para allá son positivos y para allá son negativos. Eso sería A coseno de θ menos B seno de alfa. Pero, profe, usted dijo una sumatoria. Sí, pues, pero al sumar, este vector es negativo. Recuerda que este es el eje X negativo. Por lo tanto, el signo es menos B seno de alfa. Cuando yo sume A coseno de θ más menos B seno de alfa,
surge una diferencia de componentes, ¿no? Si los vectores van en un mismo sentido, se suman. Si van en sentidos opuestos, se restan. Es así de simple. En este caso sería A coseno de teta menos B seno de alfa. Y esto colocaríamos acá. Sería A coseno del ángulo teta menos la componente que está acá sería B seno de alfa. Ahí tengo, ¿no? B por el seno del ángulo alfa. ¿Y cómo sería, profesor, la resultante en el eje de las Y? Bueno, la resultante en el eje de las Y sería igual, ¿no? ¿Quiénes van en el eje de las Y positivos? Sería este y este, ¿cierto? Entonces suma de vectores que van hacia arriba menos suma de vectores que van hacia abajo. ¿Cómo sería entonces? A seno de teta más B coseno de alfa, o sea, sería A seno de teta más, ¿de acuerdo? Más, la componente acá sería B coseno del ángulo alfa, o sea, también se suma B coseno de alfa, y todo esto menos ¿quién? Menos este vector que apunta hacia abajo, porque tú sabes que hacia abajo es el eje negativo, ¿no? De igual manera como pasó aquí, la suma de los que van hacia arriba menos los que van hacia abajo, sería C, es el módulo del vector C. Y de esa manera calculé la resultante en X, la resultante en Y, esto me dará un número, esto me dará otro número, pero para hallar la resultante, es decir, el módulo de la resultante, tendría que simplemente puedes aplicar esta ecuación. Como yo tengo una componente horizontal y una componente vertical, se aplica el teorema de Pitágoras cuando dos vectores son perpendiculares. Vas a ver más adelante por qué, ¿no? Este valor de la resultante sería entonces resultante en X al cuadrado más resultante en Y elevado al cuadrado. Y la dirección, ¿cuál sería la dirección? ¿Qué es la dirección? O sea, la resultante es un vector que reemplaza todo este grupo de vectores. Esa resultante debe estar orientado con un ángulo con respecto al eje X positivo. Entonces, ese ángulo, vamos a llamarle phi, ese ángulo, tangente de phi, será igual a la resultante de Y sobre la resultante de X. Y esta es la manera de cómo hallar la dirección del vector resultante. Entonces, este método se llama método de la descomposición vectorial. Y vamos a hacer un problema referido a este método.